11:24, viernes, día de expediente marrón. Sus 5 sentidos conectados al fútbol. Si hay un dato, se arma el relato. Juan Pablo Marrón se llena de info para una nueva entrega de Expedientes Marrón. La historia del fútbol bajo la lupa. Dramatismo en la cancha de Racing sobre el final de este partido. Se viene Bocio a buscar sobre el área, a empatar o morir. Se viene Estudiantes de La Plata. Todo Racing, salvo el Piojo López, se están defendiendo. Allí viene el centro y allí hay tiro de esquina que favorece a Estudiantes. Conceiro para pegarle a la pelota. Bocio que sigue en el área. Estamos en 43-40, 43-42. Viene el centro. Allí va Bocio. Sobre el final del partido, Carlos Gustavo Bocio. Racing 1, Estudiantes 1. Y con este cabezazo queda en la historia del fútbol de primera división en la Argentina. Allí se eleva, cabecea hacia el arco y alcanza el empate. ¿Cómo explicar esta jugada, no? Capítulo número 14 de los expedientes, y la verdad que el año 96 y buena parte de la década del 90 convivía con lo espectacular. Yo entiendo que un gol de cabeza de un arquero sobre la hora en un partido de primera división es una barbaridad. Hoy, hace 100 años, hace 30 o en el año 96, en el torneo clausura, cuando se enfrentaban Racing y Estudiantes. Yo estaba contextualizando un poco la época, el año 96. Porque más allá de lo nacional y de todo lo que podemos hablar de la década del 90, en Boca, por ejemplo, jugaba Diego Armando Maradona, jugaba Canigia, jugaba Verón, jugaba el Kili González. River, que no venía realizando un buen clausura, pero estaba preparándose para obtener su segunda Copa Libertadores, lo tenía Crespo, lo tenía Estrada, lo tenía Almeida, lo tenía Ortega, lo tenía Burgos, lo tenía Francescoli, lo tenía Ramón en el banco. Vélez había sido campeón del mundo y de América 2 años antes. Se preparaba para ser campeón de la Argentina, había ganado la apertura, iba por el clausura, en donde Bocio marca este gol. Tenía a Chilavera en el arco, tenía a Trota, tenía al Turu Flores, tenía a Bianchi en el banco. A Boca lo dirigía Bilardo, a Independiente lo iba a dirigir Menotti. En Racing estaba Nacho González, estaba el Chelo Delgado, estaba el Piojo López, estaba Capria. La selección argentina se preparaba para los Juegos Olímpicos de Atlanta, en donde iba a ser subcampeona con Daniel Pasarela, perdiendo la final contra Nigeria, con Canúa, Mocachi y el resto. Y este campeonato lo tenía a Estudiantes de La Plata como animador. Racing también quería ser animador. Se iban a cumplir 30 años en el 96 que Racing no era campeón local. Había ganado la Supercopa del 88, campeón del mundo en el 67, pero pesaba mucho no ganar un certamen local. Racing venía de ser subcampeón en la apertura del 95, que había ganado Vélez con Bianchi, que había tenido a Boca peleando todo el torneo porque Maradona volvió al fútbol argentino e hizo un montón de pases gol para que Darío Escoto los convierta, pero Racing lo había frenado mientras Macri se transformaba en presidente porque le hizo 6 goles en la Bombonera, 3 en 12 minutos, 3 de Capria a lo largo del partido. Entonces había un fútbol espectacular. Estudiantes recién ascendido. Estudiantes había ascendido para la apertura 95, tenía al profe Córdoba como entrenador en el torneo clausura 96, y esta era la primera temporada donde el partido ganado valía 3 puntos, porque siempre había valido 2, a pesar del punto bonus, el punto extra que estaba en aquellos partidos que si tenían un empate, ibas a penales, se convertía más goles que el rival y te daban un punto bonus. 89. Exactamente, 88-89. Primera fecha de Estudiantes, pierde con Colón 2-1. Después, le gana a Argentinos, le gana a San Lorenzo de visitante, le gana a Belgrano, le gana a Vélez, empata con Banfield, le gana a Central en Rosario, le gana a River. Ese fue el arranque de Estudiantes en el clausura 96. Viaja a jugar a la cancha de Racing, que venía de ser subcampeón, que venía de convertir tantos goles. Había goleado a Lanús, había goleado a Newell's, había goleado a Boca, le había ganado a Gimnasia, había sido goleado por Colón,
Vélez fue campeón contra Independiente, pero Racing era el candidato del Clausura 96, porque tenían un nivel elevadísimo al Chelo Delgado y al Piojo López, que la rompieron en el preolímpico con Pasarela en el verano marplatense, que tenía a Brasil jugando en Tandil, a Argentina jugando en Mar del Plata. Después, por diferencia de gol, Argentina no pudo ser medalla de oro del preolímpico, y dolió tanto como en los olímpicos. Fue medalla de plata del preolímpico, otro tiempo, con una selección estelar. Tenía a Capria en un gran nivel. Vuelven López y Delgado, y Racing le gana a Argentinos en la cancha Huracán 3-1. Le gana a los suplentes de San Lorenzo con un golazo de Carrario. Empata en Córdoba con Belgrano, empata con Vélez. Le gana a Banfield con gol de Pablo Paz en contra, el padre del Paz del Real Madrid. Pierde con Central en Avellaneda, es superado por River en el Monumental 4-2, empata con Independiente con el gol de Faciuto y juega este partido con Estudiantes. Racing le está ganando 1-0 a Estudiantes, gol de Fleita. A Fleita también le anulan un gol en el que el Televín mostró que estaba habilitado. Lo que pasa es que el Televín no era en el transcurso del partido. No era lo no. El Televín era un invento de la empresa Torneos para fútbol de primera y su enorme producción, que a las 10 de la noche te mostraba. Fue el VAR de antes, fue el VAR de antes y no en tiempo real. Bien humano. Totalmente. Pero furor, claro que sí. Y la verdad que había sido gol de Fleita y Racing se posicionaba. Pero el partido estaba 1-0. Y hay córner para Estudiantes. Racing fue con Nacho González en el arco, Galván, Úbeda, Zanetti, Faciuto, Tete Quirós, Chacoma, De Vicente, Juan Ramón Fleita y el Piojo López. Tito Pompey también estuvo en esa formación. Entraron Capria, Gustavo Costas, en su último torneo como jugador de Racing, después irá a Gimnasia de Jujuy, y Viqueira, que va a tener un rol preponderante en la acción. Estudiantes, Bocio en el arco, Edgardo Prátola, Ricardo Roja, joven, Juan Manuel Asconzábal, Claudio París, Cassini, Cravioto, Manuel Santos Aguilar, Fernando Córdoba, Silvano Maciel y Martín Palermo. Y entra Couseiro. Entra Marcelo Couseiro, clave, entra Mauro Amato, entra Sergio Catán para disputar el segundo tiempo. Lo ganaba Racing, lo va a empatar Estudiantes. El profe Córdoba habla de lo que fueron aquellos tiempos previos a esa definición sobre la hora de Chiquito Bocio, que en este fútbol argentino espectacular, que convivía con la convertibilidad, que convivía con el 1-1, que convivía con los grandes refuerzos, que convivía con extranjeros jugándose en la Argentina, que convivía con figuras de primer nivel en cuanto a entrenadores, en cuanto a jugadores, que jugaban en la Argentina y en la selección y todavía no se iban a Europa, y el que se iba a Europa era un elegido, porque eran pocos los que allí estaban. En este fútbol argentino, además de los goles de Chilaver de tiro libre y de penal, que eran extraordinarios, y de todo lo que pasaba discursivamente adentro de la cancha, afuera, pero también en el marco de una Argentina que iba multiplicando desocupados, excediendo la violencia en los estadios y coqueteándose con situaciones muy desagradables. En esa situación fílmica y de ese gran programa que era Fútbol de Primera, con sus aperturas, con sus goles, con sus relatos y con todo lo que innovó, el profe Córdoba vio venir una situación de estas características un tiempo antes. Lo escuchamos. Exactamente en la semana previa al partido con Racing, en el Cilindro en Avellaneda, Chiqui Rubio, periodista en ese momento del Gráfico, me vino a hacer una nota. Y dentro de todo lo que hablamos, le digo que no hay ningún jugador que deba perder la ilusión de hacer un gol. Y él me pregunta, ¿qué? ¿Y el arquero? Sí, el arquero también tiene que tener la ilusión de hacer el gol. Bueno, y el arquero tuvo la ilusión de hacer el gol, totalmente, y está reflejado en una entrevista. Más allá de que con el paso del tiempo, por lo menos en los últimos días, lo incluyo en el contexto, el profe Córdoba hoy no tiene afín con Estudiantes, y entiendo que la gente de Estudiantes no tiene afín con él en el presente por declaración, pero en ese momento había armado un gran equipo. Armó un gran equipo. No era de los entrenadores habituales, también era disruptivo por cómo declaraba, no, además de por cómo declaraba, por cómo llegaba a un plantel, por haber sido un profe que se transformó en entrenador. Fundamentalmente eso, se fueron los técnicos, quedó él. Y por haberle elevado la autoestima a un plantel que venía de ganar el ascenso y de pelear por la permanencia. Y le ha habido Verón. Llegar exactamente, a Boca.
y llegar al 1 de promedio, cuando los torneos eran al principio de 2 puntos y todavía se promediaban 2 puntos con 3 puntos del nuevo campeonato, era un logro muy grande. Y vaya arranque para Estudiantes en el campeonato, que iba a ser más espectacular porque con este gol de Bocio de cabeza, su arquero termina siendo puntero por aquel momento del campeonato. Bocio había debutado en Belgrano en la temporada 93-94, nacido en Las Palmas, provincia de Córdoba. 26 partidos jugados en el Pirata Cordobés. Hincha declarado de Belgrano. En Estudiantes de La Plata, Nacional B 94-95. El 12 de mayo del 96 le convierte este gol terrible a Racing. Ustedes imaginen un centro sobre la obra, un arquero altísimo, una bestia, se eleva sin marca, gana por arriba e impacta con un cabezazo inatajable para Ignacio Carlos González, que era en ese momento uno de los mejores arqueros del fútbol argentino y que Pasarela va a convocar a su selección, donde peleaba el puesto con arqueros importantes como por ejemplo el Mono Burgos, que era el arquero de River, campeón de América de la Copa Libertadores. Nacho González era famoso por grandes atajadas y sobre todo porque a veces la rompía de noche. Era Nacho de noche, cuando le atajó un penal a Diego Armando Maradona, en la despedida del Piojo López, cuando tuvo atajadas extraordinarias, increíbles. Y va a llegar una noche en la que el héroe de la noche fue Bocio. Lo cambió a Bocio aquel gol, bueno, ya venía bien, pero se va a quedar en Estudiantes hasta el año 99 y después va a terminar jugando en el Vitória Setúbal de Portugal para continuar su carrera, quien también ya había sido citado a la selección de Pasarela como una gran novedad en los inicios, en lo que fue el recambio después de la era Maradona y el famoso Mundial de los Estados Unidos. Escuchamos en ese recuerdo del gol a varias voces, la del profe Córdoba, el entrenador, la del Vasco Asconzábal, que jugó el partido, la de nuestro colega Chavo Fuchs, que estuvo dentro del campo de juego presenciando lo que fue un gol increíble. Esto decían. Estudiantes se había ido encima de Racing, faltaba muy poco, entró Gustavo Costa por uno de los volantes, creo que por De Vicente, porque Estudiantes tiraba centros, cada uno tenía su marca, llegó el centro y Chiquito le metió un cabezazo porque estaba solo, nadie marcaba al arquero. Y Chiquito metió un cabezazo infernal. El centro lo tiró Couseiro, y le tiró el centro y metió el gol. Faltaba nada para terminar. Y me acuerdo que fue un caos al final cuando terminó, porque el gol llegó de manera hazañosa también, porque estaba con 10 Estudiantes, 11 Racing. La gente de Racing estaba en la tribuna de arriba, en Racing iban los visitantes, iban a la tribuna superior. El gol tenía mística, tenía en una época del fútbol maravillosa, uno en la distancia, y ese gol de Bocio terminó el partido. El partido se moría y hay un córner para Estudiantes desde la izquierda. Yo entre el griterío y la gente estudiante que estaba atrás del arco, entre ese griterío y mirando el área donde iba a caer el córner, escucho de atrás la voz del preparador físico que le dice, anda. Yo me doy vuelta y automáticamente lo veo a Gustavo con cara de, ¿voy? Sí, anda. Fue mi orden. Lo que recuerdo de ese gol de Gustavo, que en ese momento Estudiantes, que había ascendido 6 meses antes, estábamos primero, jugábamos con Independiente y Racing de visitante, nos toca Racing con un muy buen equipo, candidato al título, y veníamos perdiendo con el gol de Fleitas, hasta que en el último minuto nosotros con un juego aéreo bastante importante, tuvimos la posibilidad de empatarlo y fueron todos a cabecear, se sumó Gustavo, creo que Racing ahí no supo cómo resolver esa situación, fue sorprendido, el centro de Couseiro fue excelente y Gustavo entró prácticamente sin marca por delante mío y la clavó en el ángulo, espectacular. Bueno, los testimonios de aquellos que, claro, tuvieron cada uno con su rol protagónico. Un periodista, el Chavo Fuchs, viéndolo adentro del campo de juego. Tiempos en donde la radio presenciaba los partidos adentro de la cancha. Y muchos habrán pensado a dónde vas, que hoy Exacto. se sigue diciendo, ¿no? Cuando ¿a dónde vas? Sí, bueno, igual estaba 0-1. Sí. Claro. Pero no pasaba nunca, ¿no? En ese momento no había pasado. En ese momento la no. de Bocio. El tema que era que Racing no tenía marca para el que llegaba de afuera. Porque para el foráneo. Dentro de este fútbol increíble que también marca el Chavo, porque era un fútbol espectacular, que hoy cuesta imagínense... El repaso de figura es claramente otra época. La selección de Qatar teniendo a la mayoría de sus jugadores en la liga profesional, ¿no? Era un poco así porque era eso. La voz de alguien, del protagonista, porque siempre está la voz del héroe. Últimamente la voz del antihéroe del momento también aparece, pero está bueno escuchar la voz del que recibe el gol. Terrible. Porque en ese momento, siendo de los mejores en una liga muy exigente, Nacho González, que empezó una carrera cuestionado para transformarse en un referente, que la rompió, recibe un gol histórico
Después al tiempo se va a sacar las ganas porque, por ejemplo, le patea 2 penales a Huracán en un 6-1 y convierte y empieza a patear penales. Nacho González cuenta todo lo que pasó en ese minuto en donde vio que Bocio se venía. Escuchamos al arquero de Racing, el que recibe el gol de Chiquito Bocio. Yo no me doy cuenta. Walter Viqueira, no, siempre que nos encontramos con Walter lo recordamos, porque Walter mira así, claro, lo ve venir a Bocio, yo no lo veo, y me dice, mirá que vino este boludo, no te va a hacer un gol de cabeza. Fue lo que me dijo, mirá que vino este boludo, no te va a hacer un gol de cabeza. No me olvido más. Viene el centro y terrible cabezazo. Y yo ahí sigo mirando la jugada y entiendo que no tenía para salir, porque aparte el centro fue un centro que no fue demasiado alto, borde de área chica. Tampoco coincido con que cuando se hace esa frase que está instalada, que el área chica es del arquero, no siempre es del arquero. El centro fue excelente y el cabezazo de Chiquito más fue un martillazo. Es más, yo vuelo, no creo ni siquiera haberla tocado con la violencia que fue el cabezazo, pero bueno. La palabra de Nacho. Pensé que el visionario había sido el profe Córdoba. No. El visionario fue Viqueira. Walter Viqueira. Que nadie supo, yo esto me lo enteré casi 30 años después. Nunca supe. Mirá que fue el boludo, así, porque es una textual, lo puedo decir o no. Sí. Mirá que va el boludo hijo, es fantástico. Qué humillante para Nacho, en este caso, recibir un gol de un arquero. Pero es verdad que no hay responsabilidad. No hay, cero. Porque el centro está bien y el cabezazo es imposible. Y en la marca lo mismo. No hay cero responsabilidad. Bueno, no tenía marca. No tenía. Pero viene de frente, además, ¿cómo haces? Es el arquero, hay que moverlo. Tremendo. Totalmente. Bueno, la voz del protagonista es también la que esperamos, la voz del autor del gol, la voz de quien hizo historia, la voz de aquel que en mayo del 96 convierte un gol que quedó, la verdad que para la posterioridad, porque no hemos observado en primera división un gol de cabeza de un arquero, ni antes ni después, en lo máximo del fútbol argentino. Fue Chiquito Bocio, arquero de Estudiantes, que así recuerda su gol sobre la hora contra Racing en aquel clausura 96. No, la jugada del gol nunca la practicamos, en realidad no se le puede llamar práctica. Sí, lo que hacíamos en los entrenamientos era por ahí, cuando practicábamos centros, los arqueros nos quedábamos a tirar centros, uno ataja, obviamente el que está trabajando ataja, y los otros dos que estábamos en pausa en ese momento intentábamos hacer sombra y cabecear, y bueno, alguna que otra jugada nos quedaba para cabecear. Pero no se puede decir de que era una jugada puramente practicada y preparada para que salga el día domingo. El autor del gol, en un fútbol, insisto, de contexto extraordinario, estaba viendo, Vélez había sido campeón de América y del mundo, Independiente había ganado la Supercopa en el 94 y en el 95, River ganaba la Libertadores en el 96, Vélez la Interamericana en el 96, la Recopa que se jugaba en Japón, todavía se jugaba la Copa Intercontinental, y era el primer torneo con 3 puntos. Ustedes vean la fuerza también continental que tenían los equipos argentinos en distintos certámenes. Estudiantes no iba a ganar nada hasta 10 años después. Exactamente. Estudiantes no iba a ganar nada hasta 10 años después. Cuando va a ganar el torneo Apertura en el 2006. Exacto. La final contra Boca. Pero su readaptación a la primera división para un club que siempre fue de primera y campeón continental, la verdad que fue superlativa. Bueno, aquel torneo nacional lo ganó de punta a punta, con muchas fechas de anticipación, el de la segunda división. Sobre la importancia del gol, escuchamos más voces y lo que pasó después, porque después hay un mundo artesanal, en un tiempo sin tecnología, sin internet en las casas, en la reciente aparición de la televisión por cable, y en donde había que esperar para ver los goles, fantástico, pero había que esperar para ver los goles. Esto manifestaban muchos protagonistas. Chavo Fuchs, colega, y también el Vasco Asconzábal, sobre lo que fue el después de aquel gran gol de Chiquito. Bueno, lógicamente cuando terminó el partido había una gran algarabía por ese gol. La gente, creo, lo ovacionó a Gustavo. Estuvimos todos ahí cerca de la hinchada y felices porque el equipo seguía en los primeros lugares. Con el paso del tiempo creo que se tornó cada vez más llamativo ese gol, porque de esa forma fue difícil de imitar. No hubo muchos goles de esa característica y quizá fue el primero de otros goles que vinieron de arquero. Entonces llamó mucho la atención y hasta el día de hoy Gustavo recibe preguntas y elogios recurrentes a ese golazo.
Me acuerdo que me pidió el cassette, el video cassette, para tenerlo de recuerdo. Lo que no recuerdo si se lo di o no, porque sé que se demoró o qué sé, bueno, pero me parece que sí que se lo di. Le dio el VHS. Y si no se lo debe, Claro, porque no es que nosotros lo tenemos ya súper instalado, que va al celular y mira, a ver qué está el gol, me lo guardo, o lo busco en YouTube, o está en las redes sociales y demás. A su familia, a sus hijos, el día de mañana nietos. Exactamente. Porque ahora, además hay para que esté subido ahora, tuvo que haber un VHS antes. Claro, exacto. Pero hay jugadores que están marcados por una acción. Sea por un gol, en el peor de los casos una roja, un gol recibido. Bossio es ese gol. Bossio es ese gol. Es una carrera enorme y de muy buenas selección condiciones. Nacional, hablábamos con Martín recién, uno de los primeros citados de Daniel Pasarela, de notables atajadas. Pero ante todo es ese gol. Y gana partidos, pero ese gol. Aparte, previo a él, habían arqueros que habían convertido, pero no goles de jugada. Porque Chilaver hizo muchos. Y Giorno también, ese estudiante antes, que también convertía de tiro libre. Correcto. Exactamente. Chilaver encontramos de jugada en el rebote de un penal, por ejemplo. Ese era el gol de jugada que encontrábamos. Justamente de la carrera y de cómo hubiese seguido, qué hubiese pasado, o cómo fue el tiempo después de Chiquito Bossio, entrenador en la actualidad, pero autor de un gol que quedó para toda la vida. Esto manifestó para ir cerrando. No sé cómo hubiera seguido mi carrera si no hubiera hecho ese gol. Soy conocido por ahí hoy en día, o la gente me reconoce en la calle, no por una tajada, no por un penal, sino que me reconoce por un gol a favor. A un arquero generalmente se le reconoce por tajadas o por eso, y bueno, a mí me reconocen por un gol que hice de cabeza a un arquero contrario. Entonces, bueno, es muy difícil responder esa pregunta si cambió algo en mi carrera futbolística. Sí, por ahí un poquito más de exposición, muchísimo más gente por ahí me conoció a nivel mundial, pero es una pregunta bastante difícil de responder. Muy bien, bueno, aquel campeonato lo tuvo a Vélez como campeón con 40 puntos, termina siendo bicampeón del fútbol argentino. Otra rareza, Bianchi se va y asume Piazza para dirigir las fechas finales y sale campeón igual, o sea, no se corrió del rumbo. Gimnasia terminó segundo con 39 puntos, Lanús tercero con 34, Estudiantes también con esa puntuación. Boca con Bilardo terminó con 33 y en ese momento fue un poco acusado por aquella campaña. Después va a formar el Dream Team, trajo un montón de refuerzos desesperados por el quinto puesto que no se perdonó. Central sexto, Huracán séptimo y Racing terminó octavo con 29 puntos. Luego va a jugar con Gimnasia para entrar a Libertadores del 97 y va a ganar aquel partido con el gol de Marcelo Alejandro Delgado. En este contexto, en un fútbol espectacular, extraordinario, lleno de figuras y de estas situaciones heroicas, se jugaba el Clausura del 96 y Bossio le hacía un gol increíble y extraordinario a Racing de cabeza sobre la hora. D-Sports Radio 103.1, el sonido del deporte.